Queridos y queridas amantes de la poesía, bienvenidos y bienvenidas a el primer capítulo de 2026 de El Podcast del Poeta, el único noticiero en Spotify donde la poesía es la información. Los saluda el periodista y poeta Pablo Soto y a continuación revisamos los titulares. El Podcast del Poeta, en esta edición de El Podcast del Poeta. En la Crónica del Poeta leemos la columna escrita por los autores de Tierra de Poetas, Ricardo Espinosa Lolas y Pedro Sánchez, un libro que se distancia de la crítica literaria convencional para proponer una lectura político-existencial de la poesía chilena. El Podcast del Poeta. Y en la entrevista del poeta conversamos con el poeta y escritor chileno César Leal sobre su primer poemario titulado Ecos en la Noche, editado por la casa literaria española Aliar Ediciones, y sobre su paso por los talleres de poesía creativa 2025 de Coirón Editores. El Podcast del Poeta. Y en este episodio de El Podcast del Poeta estrenamos una nueva sección, Poetas Anfibios. En esta primera entrega, Eduard González y Pablo Soto nos explican qué significa ser un poeta anfibio. El Podcast del Poeta. Todo esto y mucho más en un nuevo capítulo de El Podcast del Poeta. Tierra de Poetas. La barca ética de Chile en tiempos de fractura. Por Ricardo Espinosa Lolas y Pedro Sánchez. 30 de diciembre de 2025. Le Monde Diplomatique. Tierra de Poetas es un libro que se distancia de la crítica literaria convencional para proponer una lectura político-existencial de la poesía chilena como una fuerza histórica constituyente. No se trata, insisten sus autores, de un libro sobre los poetas, sino un libro con ellos, desde ellos, como parte de la experiencia colectiva que Chile ha construido en más de un siglo de dolor, viajes, exilios y resistencia cultural. La poesía aparece aquí como una práctica dionisiaca, arraigada en la tierra y en la memoria material del país, muy lejos de lo sublime romántico o de la retórica identitaria. Los poetas, de Mistral a Neruda, de Huidobro a Parra, de Lin a Zurita, son presentados como catalizadores de un nosotros, una comunidad que navega en medio de la catástrofe histórica, buscando sentido frente al nihilismo contemporáneo. El libro sostiene que Chile no comprende únicamente desde su geopolítica o su economía, sino desde una trama simbólica que la poesía ha tejido en la vida cotidiana de generaciones. La metáfora de la barca de Chile, un faro que ilumina desde el sur, articula este gesto. Los poetas viajan, se hunden, regresan, fundan comunidades imaginadas y constituyen modos de habitar el dolor, la amistad, la guerra, la esperanza. La poesía en este marco no es ornamento cultural, sino un dispositivo ético-político que acompaña a la nación en sus ciclos de pérdida y reconstrucción. En los capítulos dedicados a Neruda, Mistral y Huidobro, el libro explora las biografías como territorios simbólicos, donde la creación poética se entrelaza con luchas personales, disputas ideológicas y fracturas históricas. Neruda aparece como una figura contradictoria y luminosa a la vez, cuyo funeral vivido como primer acto público de resistencia tras el golpe de 1973 encarna la dimensión política del duelo colectivo. Mistral, por su parte, es leída desde el multiverso de su experiencia diplomática, afectiva y pedagógica, donde la educación y la infancia se vuelven campos de emancipación espiritual y social. Huidobro y los poetas vanguardistas son comprendidos como parte de una genealogía de exploración estética que reescribe el lugar del sur en el mundo moderno. Queridos y queridas amantes de la poesía, bienvenidos y bienvenidas a esta La Entrevista del Poeta, un espacio de conversación con escritores, escritoras, gestores y gestoras culturales en torno a la poesía y el libro. Hacemos esta, la única, la original, La Entrevista del Poeta, gracias a Coirón Editores. Conoce los títulos de Coirón Editores en su cuenta en Instagram, @libroscoirón. Ya están disponibles Traumatismo y otros poemas, Charlando con mi sombra
y Memoria Azul. Gracias a Coirón Editores por hacer posible este espacio. Hoy, en la entrevista del poeta, conversamos con el escritor y poeta chileno César Leal. César, bienvenido a la entrevista del poeta. Hola Pablo, muchas gracias por la invitación, contentísimo de estar aquí contigo. César Leal es poeta y autor del libro Ecos en la Noche, que tengo acá en mis manos. Su escritura se caracteriza por un tono íntimo y reflexivo, donde explora temas como el amor, la ausencia, la memoria, el deseo, la fragilidad de la condición humana. Además, es ex alumno del taller de poesía creativa 2025 de Coirón Editores. Partamos por ahí, César. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Es tu primer taller y desde cuándo tú estás conectado con la poesía? ¿Y cómo ha sido más o menos el camino, en síntesis, hasta llegar a esta, tu primera publicación, Ecos en la Noche? Mira, mi interés en la poesía viene de hace muchos años. Son momentos que he ido teniendo en la vida, pero que no fui abordando en su momento. Me dediqué a otras cosas, trabajo, bueno, tú ya sabes. Pero siempre había un interés ahí. Y desde hace unos años atrás, pensemos unos 10 años, comencé nuevamente a explorar. Y bueno, dije, ¿por qué no empezar a escribir algunas cosas? Al principio muy desde la intuición, muy desde la exploración de las emociones. Yo pienso que también en un sentido sanador, reparatorio, la escritura me favoreció en eso. Y llegamos a la publicación del libro. En algún momento me decido a recopilar lo que había escrito, que te digo son poemas desde la propia, digamos, intuición. No tienen como un rigor, digamos, poético, ¿cierto? Una estructura que haya trabajado alguna técnica, ¿ya? Entonces son como poemas que están muy crudos y por eso mismo le tengo mucho aprecio al libro, porque es lo primero que logré recopilar. Y también hubo una editorial en España, Aliar Ediciones, que se entusiasmó. Quisieron publicarme, lo encontraron bueno, dijeron, bueno, podemos hacer algo con esto. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Tú mandaste el manuscrito? Exacto. ¿Ellos te encontraron a ti? ¿Cómo fue? Exacto, yo estaba buscando editoriales y por alguna razón veo una publicación en Instagram de Aliar Ediciones. Me llama la atención, me dicen, envía tu manuscrito para que lo evaluemos. Y lo mandé, pero tenía una secreta ilusión de que podía resultar algo. Pero bueno, pasaron como 2 meses más o menos. Y me acuerdo que una tarde, ya anoche, recibo un correo. Bueno, tiene que haber sido muy de madrugada ya en España, pero yo lo veo también tarde acá, donde me informaban que mi manuscrito había sido aprobado, aceptado, que reúne las características que ellos buscan y que lo quieren publicar, y que para si yo estoy interesado me mandan el contrato y todas esas cosas. Y ahí como que empecé a navegar en otra cosa. ¿Hubo escorche de botella de vino esa noche? Por supuesto, se me descorchó el corazón, se me abrió el pecho, porque fue una alegría muy, muy bonita, muy intensa y que fue muy espontánea. Entonces la compartí obviamente con mi familia. Yo estaba con mi hijo en ese momento. Chuta, yo lloraba de alegría, muy, muy contento, porque es bonito que te publiquen, que a alguien le guste lo que había escrito y bueno. Y es complejo también en un mercado donde hay muchas personas escribiendo, donde también Exacto. no hay tantas editoriales. También es interesante que tú saltas a una editorial en el extranjero, Exacto. en España, en una editorial que está en Chile, Exacto. y que finalmente logras esta publicación. Que haya sido editado en España, César, ¿conlleva alguna complejidad por la distancia? Sí, ¿Y por el público? Sí, por supuesto. Por supuesto. Una, porque tú no le puedes ir a hacer cariño a tu libro, en el sentido de tener alguna presentación, de poder hacer algún recital, participar en alguna feria, porque la editorial no tiene representación acá en Chile, ¿ya? Entonces fue muy limitante. Aprendí varias cosas. Creo que hay que trabajar, y eso es lo que espero, poder trabajar a futuro con alguna editorial que tenga una cobertura acá más nacional, yo poder estar más presente, poder compartir más mi visión, los poemas nuevos que ya estoy escribiendo, y además que te puedan difundir dentro de tu ámbito, en Chile, ojalá Latinoamérica, otros países. Yo sé que eso se puede, pero estoy buscando.
Entonces, de momento me he decidido durante este año, porque esto ya fue publicado, Eco en la Noche fue publicado el año pasado, el 2024. Entonces, en este año que ha pasado, estoy escribiendo cosas nuevas, digamos que un poco más maduro. Me sirvió mucho el taller que tuvimos en esa oportunidad en el verano, poder compartir con otras personas. Yo creo que también eso es fundamental en la carrera de escritor o en el oficio, digamos, de la poesía. Se rompe un poco la barrera del miedo inicial, del miedo Exacto. a mostrar lo que uno escribe. Exacto. Ese miedo que de repente no tiene justificación, pero está ahí. O sea, siento vergüenza de lo que yo creo que no estoy a la altura de mis compañeros y cosas como esa que complotan contra uno mismo. Exacto, no me lo creo y me da miedo, me da susto, me escondo. Me da miedo comunicar esas cosas, porque claro, uno tiene una aproximación a la poesía, como la que yo tengo, que es más bien autodidacta, más bien desde la intuición. Yo no tengo estudios formales en literatura, me encantaría. Te juro que en el futuro quiero poder tomar seguir tomando talleres, un curso, a lo mejor un diplomado, no sé, a veces pienso como en la parte más académica. Pero creo que eso puede enriquecer lo que estoy haciendo, ¿te fijas? Y el taller en esa oportunidad fue muy valioso porque, como te decía, pudimos compartir varias personas, poder compartir lo que escribíamos. Me acuerdo que a ti te llamó la atención también lo que estabas escribiendo, que había cosas que estaban interesantes, que sonaban bien, tenían un buen ritmo, esas cosas. Y eso también me sirve mucho para el tema de la autoestima y también para el autorreconocimiento, decir, ¿sabes qué? Puedo hacerlo. Tengo que solamente romper un poquito el velo del miedo y darme a conocer. Y es un trabajo que se ha transformado en una publicación con la antología anticipada, volumen 1 de Coirón Editores. Bonita, preciosa la antología. Y qué rico también ver otros autores, a los chicos que estaban en esa oportunidad conmigo y contigo participando en el taller, de ver los resultados finales, porque hubo mucho trabajo de pulir, de mejorar, de corregir, de revisar. Entonces la obra acabada, bueno, tú sabes que la obra nunca está acabada del todo. Siempre hay algo que está faltando, algo que hay que mejorar. Pero en esa oportunidad pudimos mejorar bastante y tu conducción fue notable en ese momento. Me acuerdo de los remixados, que a ver cómo suena esto, cambiemos esta palabra, vamos jugando de nuevo con esto y atreverse. Escucharse en otra voz, también. Exacto. Eso es importante, porque es revelador de alguna forma para poder también sacarse los miedos. Exacto, sí. Exacto, que te lea otra persona, por ejemplo, bueno, aparte de ser precioso, es pensar como, es sentir que tiene otra entonación, otra melodía, hay otra musicalidad en el poema, porque a mí me pasan varias cosas. Primero, cuando lo escribo, lo leo de una manera. Luego pasan los días, lo vuelvo a retomar, lo leo de otra. Luego lo leo en voz alta y es otra cosa. Y después si lo lee otra persona, ya es un mundo que es totalmente distinto y ya te fuiste a otra parte del universo y eso lo enriquecedor. Claro, es que la poesía convive, es como un poco anfibia, claro, como un animal anfibio que puede vivir en el agua, pero también en la tierra. Vamos a hacer un poco de ese ejercicio, César, de Ecos de la Noche, en la página 34. Un pinchazo de la poesía de César dice: estoy repleto de sombras, de fríos fantasmas y de noches que transitan entre un largo invierno y una sutil primavera. Tú aún no lo sabes. Mi guarida melancólica se viste de colores cuando tu nombre resuena sutilmente en mis pálidos oídos. Es parte del trabajo poético que nos viene a presentar acá en la entrevista del poeta César Leal. Hablábamos un poco de la crudeza hace un rato y en Ecos de la Noche conviven registros bien marcados y lo podemos notar en esta breve lectura: la ausencia, el vacío, el miedo, pero también una luz amorosa que puede irrumpir con fuerza y puede solucionar las cosas. ¿Cómo dialoga la oscuridad y la luz a lo largo de este libro? Mira, es bien interesante eso, porque hablamos de lo que primero voy sintiendo, indudablemente, y para mí es así. Uno está en el poema, ¿ya? Como autor, invariablemente va a estar ahí. Ahora,
hay matices, hay cambios, hay figuras, imágenes que se van desarrollando y que van generando un escenario que también es distinto. Entonces, jugar con este dualismo, amor, desamor, acompañamiento, abandono, pena, alegría, vida, muerte, también son tópicos que están presentes en esta obra. ¿Y qué hay más en Ecos de la Noche? ¿Hay más de amor o de desamor? Porque te lo pregunto, en el poema La luz de tu amor, el amor aparece como una fuerza que despierta, que ordena, que salva. Sí. Para ti el amor es algo que salva, está más cerca de eso que de esta cortada de venas clásica, sí, claro, que encontramos en claro, muchos poetas, claro, incluyéndome a mí en Traumatismo, sí, y otros poemas, que fue mi debut. Sí, por supuesto. Mira, hay de las dos cosas. Hay personas que han compartido conmigo su mirada después de leer el libro y me dicen, oye, tu poesía es súper triste. Entonces, otros me dicen, oye, me encantó lo que hablas del amor, cómo expresas el abandono. Es como hay una melancolía muy fuerte. Un tono contemplativo, podríamos decir también. Sí, hay un tono contemplativo, sí, hay un tono también de dolor, ¿ya? Pero también de mucha reparación, ¿ya? Hay unos poemas que también son bien bonitos, que a mí me gustan, ¿ya? Porque los encuentro sencillos, genuinos y también muy evocadores de lo que en su minuto personalmente quería decir y quería expresar. Por tanto, como te decía, hay de todo. Tuve la oportunidad de poder escribir sobre esta dualidad muy, muy fuerte y creo que, bueno, es un resultado que diría que es honesto, ¿ya? Es una poesía que podríamos definirla como honesta y muy del corazón. Lo que estás escuchando es la entrevista del poeta. Hoy conversamos con el escritor y poeta chileno César Leal Lecaros acerca de su más reciente publicación, Ecos en la Noche, un libro que habla sobre el amor, el desamor, la luz. ¿Qué significa también la luz? Tuvimos un poco de definición en relación a lo que tú escribes acá con el amor, pero la luz también es importante. Después de recorrer la noche, la ausencia de la luz, ¿qué es lo que representa para ti como poeta? Mira, es una búsqueda, diría que es un querer encontrarla, es un querer develarla nuevamente, como casi aproximándonos a una experiencia espiritual y casi religiosa, diría yo. En varios poemas aflora también eso, ya de una búsqueda intensa de sentido. Y esa búsqueda de sentido está dada también a través de la figura de la luz, imágenes luminosas, de encuentro y también de revelación. ¿Ya? Entonces, yo creo que debe ser un poco por la formación religiosa que tuve cuando chico, digamos, estudiando en enseñanza media, que puede haber permeado, digamos, mi ser interior. Nadie sabe para quién trabaja. Nadie sabe para quién trabaja y mira, las vueltas de la vida de las cosas que estamos escribiendo. Pero sí, tiene esa búsqueda intensa de salir de esta penumbra, de esta oscuridad que envuelve muchas veces, que agobia y que es fría, ir a encontrar la calidez de la luz, diría también de la divinidad. Y eso que agobia, esa oscuridad que no está presente literalmente como una aura oscura que nos va persiguiendo o como nuestra propia sombra. ¿En qué está representado? Por ejemplo, está representado en el vil y villano trabajo, como decía Sabina, está representado en lo duro que es vivir en el siglo XXI hoy. ¿En qué está representado? Mira, en el libro está representado por las figuras de la soledad, del abandono, del desamor, fundamentalmente por la pérdida. Es decir, cuando, no sé, estás en una relación amorosa, muy fraterna, y de pronto esta termina. Parece que el amor hoy día es más pasajero, ya no es tan duradero. Y yo lo veo de otra manera, como dices tú. Lo veo como algo que está siempre con nosotros, que lo queremos vivir intensamente. Pero tenemos esta paradoja de que nos morimos de amor, pero cuando ya no tenemos amor, nos queremos matar. Entonces, invariablemente nos lleva como a esta lógica de Eros y Tánatos,
Thanatos, digamos, donde tenemos este origen y este caos, ¿ya? Siempre en esta dualidad que te comentaba hace un rato. Y claro, evidentemente el amor como imagen creadora, la oscuridad como imagen caótica, dolorosa, y que también te la quieres desprender, es como que te abraza. Yo siento que la percibí mucho como un gran abrigo, una manta fría que te cubre y que también intenta absorberte. Entonces, tratar de desligarse de eso y aferrarse, aunque sea a una pequeñita partícula de luz que pueda estar por ahí asomándose, para mí eso también es un mensaje que te llena a esperanza. A pesar de toda esa oscuridad que pueda haber, a pesar de toda esa tristeza y melancolía, siempre hay una cuota de esperanza, de pensar y de sentir de que puede ser mejor, ¿ya? Lo que venga. ¿Qué cuota de esperanza tú le podrías enviar a quienes nos escuchan en este capítulo del podcast del poeta, que quieren empezar a escribir, que todavía no han tomado un taller, que sienten estos miedos de los cuales hablábamos? Quizás lo que yo escribo no está a la altura, no es tan bueno. ¿Cómo tú puedes, en algunos pocos tips, reflejar tu realidad, tu experiencia, que finalmente se encuentra plasmada en este libro, en Ecos de la Noche? ¿Cuáles son esos tips? Mira, lo primero que yo diría es atreverse, es andar siempre con una libretita, con un lápiz, porque, bueno, sabemos que la inspiración no llega de 9 a 6. No ocurre de esa manera. A veces ocurre cuando te estás despertando, que de repente tienes, como me ha pasado, que despiertas con una frase. Y dices, oh, qué buena la frase, suena súper bien. La tengo que anotar. Y tienes que tener algo a mano en ese momento cuando despiertas y anotarla. Yo creo que es un ejercicio creativo muy importante. Y perderle el miedo a lo que uno pueda prejuzgar. El que uno califique como malo, como que no tiene gusto o no tiene sentido lo que estoy escribiendo, es una percepción personal que está sustentada en un prejuicio, ¿ya? Entonces, atreverse a escribir, seguir escribiendo, permitir que otra persona también lo lea y comparta su perspectiva. Y fundamentalmente también otro trabajo que hay que hacer ahí es de revisar, corregir, mejorar, porque el poema es como que pareciera que se va generando en el tiempo. Entonces tú partes un día domingo escribiendo, lo dejas de reposar una semana, vuelves al domingo siguiente a retomarlo y lo lees de otra manera. Y luego viene un verso que suena distinto. Y a veces te trabas y a veces no puedes escribirse, pero ¿cómo continúo? Lo mejor que uno puede hacer ahí es cerrar su libreta, hacer otra cosa, leer, fundamentalmente, eso es lo que hago también, leer mucha poesía y retomar después. Y sobre todo, bueno, si tienen la oportunidad de poder tomar algún taller, bueno, yo recomiendo que tomen el taller contigo. Si lo vuelves a hacer este verano, fantástico, que lo tomen porque no todas las personas tienen la acogida y la recepción que tú tienes para que la gente se muestre, ¿ya? Me acuerdo que en esa oportunidad estábamos todos así como muy timiditos, como que no queríamos hablar mucho, y tú dijiste, bueno, a lo hecho pecho, aquí hay que trabajar y vamos a escribir. Ya, sí, pues, sí, de eso se trata, claro. Hay que escribir, ¿ya? Y aunque suene un poco a pie forzado, salen cosas interesantes y valiosas. Entonces, yo creo que cuando una persona quiere hacer algo de verdad, con honestidad, con transparencia, con cariño profundo y sobre todo con mucha sinceridad, creo que se pueden hacer buenas cosas. El resto es trabajo técnico que tú puedes hacer, revisar. A mí me pasa que siento que el poema nunca está listo. Y después cuando lo termino, lo vuelvo a revisar, lo vuelvo a cambiar y le vuelvo a corregir cosas. Entonces tengo como 3, 4 versiones de las cosas que he escrito y cada vez digo, oye, pero esto eso va a ocurrir siempre. Creo que la mejor recomendación es aprender y entender de que tienes que convivir con eso, de que eso no tiene solución. Ya se vive con eso, pero se vive para mejorar. Yo creo que eso es lo fundamental. Son los consejos del autor que nos visita hoy en la entrevista del poeta César Leal, autor de Ecos en la Noche, que es el libro que nos viene a presentar. Minutos finales. Antes de irnos, César, sí, nos regala, siempre le pedimos dejar una lectura a todos y todas que pasan
por el podcast del poeta. Mientras buscas el poema que nos vas a regalar, yo les quiero contar a todas y todos que nos escuchan que, claro, como lo decía César, se abren las inscripciones para el taller Poesía Creativa Coirón Editores 2026, una instancia de creación y reflexión para poder enfrentar los primeros poemas, y también para aquellos y aquellas que llevan escribiendo ya bastante tiempo, también puedan tener una nueva mirada y poder conectarse con el mundo de la poesía. Esto es la entrevista del poeta. Hoy César Leal los lee parte de su más reciente publicación. Mira, este es un poema que me gusta mucho. Cuando lo escribí sentí muchas cosas bonitas y es especial porque tiene mucho de mí y también de muchas vivencias que tuve en algún minuto. Y dice así: una noche de mayo recordé cuánto te debo, una canción y un poema que hablen de ti y de nosotros. Una noche de mayo, con tu voz en mi pecho, supe que eras tú a quien tanto amo. Y es que tu voz acalla todos esos ruidos inquisidores, repletos de estruendos. Tu voz, la que tanto anhelaba sentir, desde una noche de mayo la escucho aquí, en mi corazón infinito. Una noche de mayo, tu voz, que viene de un tiempo hermoso, cuando mi suerte contigo era mejor, hoy está aquí, brillando otra vez, conmigo. Es la lectura que nos deja César Leal, autor del libro Ecos en la Noche. Tengo una copia aquí en mis manos. Por supuesto. El autor nos ha donado. Muchas gracias por donarnos esta copia. Esta copia la vamos a sortear a través de la cuenta en Instagram @libroscoirón. Así que atentos al sorteo. Nosotros también te tenemos un regalo. Muchas César, gracias. Queremos que te lleves cuaderno literario PEN Chile, gentileza de PEN Chile número 6 2023, con una selección de autores miembros integrantes de esta importante agrupación mundial que reúne a periodistas, escritores y poetas. Para ti, gracias, Pablo. César, nuevamente gentileza de PEN Chile y Coirón Editores. Lindo regalo, muchas gracias. Muchas gracias por estar de nuevo aquí. Y antes de irnos, ¿dónde pueden comunicarse contigo quienes estén interesados de leer o tener una copia de Ecos en la Noche? Mira, en mi cuenta de Instagram me pueden ubicar cesar.leal.poesía. Ahí me pueden enviar un mensaje directo y también pueden ir leyendo. Bueno, más bien viendo, porque he hecho videos con los poemas nuevos que estoy escribiendo y que los voy mostrando ahí en Instagram, en mi cuenta de Instagram, y ustedes lo pueden revisar, lo pueden ver, es lo nuevo, ¿ya? Pero si me mandan un mensaje directo, nos ponemos en contacto y yo te hago llegar una copia a donde tú quieras, digamos, cualquier parte de Chile. Repitamos la cuenta entonces en Instagram, César. Cesar.leal.poesía. Ya lo saben, César, muchas gracias por haber venido a la entrevista del poeta. Y ustedes sigan conectados con el podcast del poeta. El verso es anfibio, nace en un lugar y aprende a respirar en otro, se gesta en el papel, salta al escenario, aparece en la pantalla y se multiplica en un reel, es idea, es voz, es cuerpo, como los anfibios, hasta 2 mundos o más, y sobrevive en ese tránsito. Aquí comienza Poetas Anfibios, un espacio donde la poesía cambia de piel, cruza territorios y sigue viva, con Eduard González y Pablo Soto. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a el primer segmento de Poesía Anfibia. Ya estoy con Eduard González, yo soy Pablo Soto. ¿Cómo estás, Eduard? ¿Cómo estás enfrentando estos últimos días del 2025? Sí, bien, terminando el año, bueno estar acá, poder hablar un poco de la poesía anfibia. En esta época ya empieza a hacer calor y los anfibios empiezan a buscar... Aparecer. Claro, aparecer. A salir del pantano. Sí, o meterse quizás porque hace mucho calor. Pero bien, todo bien. Todo bien.
Vamos a contarles un poco a la gente que nos está escuchando en este primer segmento, este primer episodio del segmento Poesía Anfibia en el podcast del poeta. Estamos con una serie de actividades que ya tuvo 7 presentaciones y va a tener algunas presentaciones del 2026. Estamos con varios proyectos y queremos explicarle en qué consiste la poesía anfibia. Edward, ¿qué es la poesía anfibia? ¿Qué es la poesía anfibia? La poesía anfibia es poesía que navega o habita dos espacios, dos mundos, dos ambientes. Entonces, por ejemplo, el ejemplo más clásico es de la hoja al escenario. Yo tengo un poco de experiencia en el escenario, haciendo poesía performativa. Claro. De la letra, de la página a lo oral, que se ve plasmado, por ejemplo, en micrófonos libres y actividades como este. Claro, justamente es el proceso ese como silencioso de estar escribiendo y después llevarlo a otro ambiente completamente diferente donde tienes que ocupar otro tipo de herramientas para desarrollar el poema. Y por ejemplo en la traducción, yo también hago traducciones y el poema también habita dos espacios, habita el idioma fuente, el idioma original, por ejemplo español, y también habita este otro nuevo idioma, este nuevo mundo y la cultura que gatilla, por ejemplo, traducirlo al inglés. Por ejemplo, ¿cómo podemos definir también este proyecto, estas jornadas, para explicarle a la gente? Son jornadas de micrófono abierto, jornadas donde no hay una reglamentación, hay un tiempo de minutaje mayor que en otras expresiones y micrófonos abiertos, pero aquí también está el efecto anfibio, porque en las veladas de poesía anfibia siempre hay participación musical, siempre hay agrupaciones de música. Es importantísimo, Edward, hablar sobre eso, porque también ahí tenemos una expresión anfibia, o sea, saltamos de la poesía a una expresión que durante mucho tiempo, en la antigüedad, la poesía era inconcebible sin la música, sin la lira, por ejemplo. Totalmente oral también. Pero hoy día, en este mundo de Spotify, en este mundo de Apple Music, escuchamos canciones o escuchamos discos y al final es como leer un libro de poesía, porque escuchas una y otra vez las canciones favoritas, y es lo que pasa con la poesía. Tú por eso te aprendes los poemas de memoria de repente, porque lees una y otra vez aquel poema. La música es muy importante, está siempre presente. Sí, bueno, déjame tocar un tema que dijiste de Spotify, porque hablando de esta como dualidad, esta anfibiosidad, piensa que la gente muchas veces abre la letra en su teléfono, porque es una cosa visual también. Están viendo el video de la canción, están escuchando la canción misma, están leyendo la letra. Entonces tienen una experiencia multimodal, multiambiental. Que con el cassette no existía. No, ni claro. Con el CD tampoco. No tanto. Ahora puedes como sumergirte en la obra. Es como que el karaoke se fusiona con, de alguna forma, con la escucha de la música. Sí, bueno, también es muy fácil ahora poner cualquier track y empezar a cantar. Claro, entonces en estos eventos que ya hemos hecho 7, principalmente en Plaza Victoria, así que los martes nos juntamos y tenemos este como elenco, donde justamente traemos la música y mostramos la fusión entre la letra, entre la poesía, el verso, y cómo eso se puede expresar musicalmente. Traemos cantantes, traemos bandas que se especializan en poetas y traen esa poesía, pero musicalizada con instrumentos, una especie de diálogo. Estuvo Damián Black, por ejemplo. Estuvo Damián Black. El grupo de Tábata. Estuvo Adverso, claro, Adverso Banda, Tábata de Isla del Maipo, claro. con el otro cuarto. Alcino Banda, extinta agrupación musical. Alcino Banda, The Classic, right? the now defunct. Pero se vienen nuevos proyectos. Sí, se vienen nuevos proyectos, sí, seguimos alcinando. Claro, entonces fusionamos con música. Tenemos el micrófono libre donde la gente está libre de expresar cómo quiere mostrar su poema. Hay mucha gente, es la primera vez que justamente viven en un solo ambiente, el ambiente escrito, el ambiente de la pantalla del celular, y dicen, primera vez que tengo un espacio donde yo puedo mostrar esto oralmente, donde tengo que proyectar la voz y buscar otra forma de representar lo que estoy haciendo. Y también en la última sesión que tuvimos hicimos biodanza. Entonces Morelia Álvarez, que es líder está como facilitadora, le dicen, de biodanza, trajo su grupo, hicieron una intervención, una obra muy bonita de poesía, con estos extractos poéticos del fundador de la biodanza y estas como movimientos, estas giras de danzas. Ese es el punto neurálgico que queremos explicarle con Edward a quienes nos están escuchando en el segmento de Poesía Anfibia en el podcast del poeta, que precisamente esta actividad tiene estas características, estas variaciones. O sea, hay espacio para distintas disciplinas artísticas que se mezclan con una coralidad. No solamente un micrófono abierto donde
va y pasa uno cada uno y expone o lee lo que tiene o lee algún autor favorito. Aquí no hay restricciones, pero también está este elemento distintivo. Hemos estado con Edward presentándonos también en estas 7 veladas. Yo lo he estado acompañando para quienes nos escuchan y no saben o no estuvieron presentes, haciendo percusiones. Y estamos también en ese trabajo, porque también ese es un trabajo anfibio, es un trabajo que tiene que ver con la musicalización del trabajo y de poder generar también una agrupación musical que provenga desde el núcleo de los anfibios, considerando que es un elemento imprescindible que diferencia a estos micrófonos abiertos de otros que están presentes en Santiago. Sí, yo creo que justamente esta idea de cómo nos distinguimos, qué hace la poesía anfibia, los poetas anfibios diferentes de cualquier otro tipo de poesía que está sucediendo. Y justamente es esa invitación a la fusión. No tenemos aspecto de rana o de dragón de Komodo, claro, para los que nos están escuchando, no hay ningún tipo de ese tipo de cosas, sino que es algo conceptual. Sí. Bueno, con Pablo Saavedra, que es el cofundador de Poetas Anfibios, de estas veladas, estas juntas, la idea es poder, por ejemplo, él escribe bolero. Entonces la idea es poder traer este bolero, enfatizar la letra. Y yo creo que eso invita mucho, eso nos distingue porque la persona siente que ya, mira, yo escribo canciones pero con un énfasis en la letra. Me gusta la poesía, me gusta el verso, pero quiero ponerlo en guitarra. Se siente mucho más bienvenido que quizás ir a un micrófono libre de slam, donde se siente intimidado quizás por la competencia, por el nivel donde uno tiene que llegar para poder recitar de memoria. Las reglas, claro, que son fundamentales. Que es súper bien, es un súper buen espacio para ir y practicar también micrófono libre, practicar la forma oral de hacer poesía. Pero aquí queremos generar un espacio entre medio, entre la tierra y el agua, que es donde habita el anfibio. El anfibio no se siente cómodo ni en uno ni en el otro exclusivamente. Yo encuentro, por ejemplo, yo soy bilingüe, inglés y español. Para mí, si me quitas un idioma, estás limitando mucho lo que soy capaz de expresar. Entonces queremos dar un espacio donde la gente pueda combinar más que irse por un solo canal o por una sola vía. Más como cómo incluimos, cómo mezclamos. Por ejemplo, con lo audiovisual. Poder proyectar imágenes mientras alguien recita o mientras alguien dibuja. Algo que se hizo en la última versión en Santa Victoria con Pablo Fante, que también es parte de este capítulo del podcast con la entrevista del poeta y que estuvo haciendo estas proyecciones. Entonces, ese día hubo proyecciones, hubo música experimental, el trabajo de Pablo Fante en la guitarra, lo conversábamos, por ejemplo, yo le decía que se parecía mucho a lo que hace, por ejemplo, Steve Hackett en Genesis, que son estas canciones un poco más atmosféricas. Claro, atmósfera. Pudimos presentarnos ese día también, aprovechando el lugar que era el piano bar de Santa Victoria, que había un piano maravilloso que pudimos ocupar para poder musicalizar. Íntimo. Un espacio más íntimo, donde también, por ejemplo, la biodanza se pudo realizar y se pudo desarrollar de manera exitosa, o sea, con un buen recibimiento del público que estuvo presente ahí. Entonces, aquí la invitación básica que queremos dejar con esta serie de capítulos, este es el primer capítulo que estamos haciendo de este segmento con Edward de Poesía Anfibia, es invitarlos a ser anfibios, invitar a tener ese concepto, a no sentirse cómodo en cualquier espacio y estar abierto, por ejemplo, a esta propuesta que mezcla poesía, música, micrófonos abiertos, amistad, entretención, en una actividad también bien familiar, por lo demás, Eduardo. Sí, empezamos temprano, terminamos temprano. La idea es 7, ya estamos comenzando, 7:30 está en full swing y a las 9:30, 10 más tardar ya cerramos operaciones. Entonces queremos que la gente venga por la tarde, es un espacio cerca del metro, así directo fuera del metro. Entonces que vengan a ver lo que está pasando, vengan a ver la poesía en vivo y si quieren participar está el espacio. Entonces, si quieren participar, atentos a la próxima fecha, porque lo vamos a dejar en ciernes, sí, porque en el próximo capítulo del podcast del poeta, nuevamente, Edward González viene al segmento de Poesía Anfibia para contarnos detalles de la próxima actividad, y en el segundo capítulo ya no vamos a estar explicando Poesía Anfibia, lo estamos explicando ahora, sino que trascendemos a una nueva temática, a cómo transformarse en anfibios y cómo participar de esta actividad que se está realizando. Eduardo, como siempre, un placer conversar contigo. Igual acá. Así que síganos en Poetas Anfibios en Instagram. En Instagram. Devolvemos la cuenta, es @ Poetas Anfibios. Tal cual, para que lo puedan encontrar. Sí. Así que vengan y vean a Pablo en el cajón, que es bacán. Así que ahí voy a estar. Estoy ensayando ya estoy practicando ya con unas bases, así que pronto vamos a sorprender. Tenemos que tener nombre, nos falta nombre de agrupación. Pero eso lo contamos en el segundo capítulo del segmento Poesía Anfibia. Gracias, Eduard. Ok, nos encontramos. Chao.
Poetas Anfibios, un espacio donde la poesía cambia de piel, cruza territorios y sigue viva, con Eduardo González y Pablo Soto. Queridos y queridas amantes de la poesía, gracias por escuchar este nuevo capítulo de El Podcast del Poeta, el primero de 2026. Nos reencontramos en un próximo episodio.